Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está la familia? Pues aquí, mira, casi me agarró mirando video. Dije, no, ya voy a dejar esto, oír música. ¿Qué va? Pues si no, no hago el video. Imagínense ustedes. Y como está Cuba, miren señores, lo que va a hacer la dictadura. Le va a quitar otra vez las casas a los cubanos. Los cubanos que se van de Cuba le van a quitar las casas. Ya no es que tú se las vas a dejar a tu familia, va a ser como antes. Yo le he dicho que antes todo el cubano que se iba de Cuba le quitaban hasta las cucharas, no se la podían dejar ni a la familia. Si tenían carro había que dejárselo a la dictadura, no se lo podías dejar a nadie. Pues ya volvió a lo mismo. ¿Cómo te cae? ¿Cómo te quedó el ojo? Esto, como vi un video, a lo mejor es mentira. No. Yo pongo el parche antes que salga el hueco. Miren, que le van a quitar las casas al cubano que tenga la casa abandonada y mala. Pero si la dictadura no da los materiales, ¿y de dónde carajo lo va a conseguir el cubano? Dime algo, ¿qué cubano? Si la mayoría del cubano las casas se le caen encima, ¿cómo no piden materiales esos cubanos para arreglar su casita? ¿Y qué le da la dictadura? Nada. La dictadura ha sido toda una vida una mentira. Miren ahora, vuelven a lo mismo de al principio de la dictadura, a quitarle las casas al que se va. Porque hay personas que se van y tienen hermanos, tienen hijos, tienen padre, tienen madre, que viven mal y le pueden dejar su casa. Están igualitos que al principio. ¿Ve lo que les dije? Que yo le he dicho de los comunistas. Que yo le he dicho de los comunistas, señores. El comunista jamás en la vida cambia. El comunista jamás en la vida cambia. El comunista te puede dar un tiempo con las mentiras que mete, si tú se las crees, miren como ahora. Porque desde que ellos triunfaron, desde que ellos llegaron a Cuba en el poder, toda una vida desde que llegaron, todo el cubano que se iba de Cuba, ellos le quitaban la casa, le quitaban el carro, no le podían dejar a la familia ni una cuchara. ¿Quién se la cogía? La dictadura. Va a ser lo mismo. Es lo mismo, señores. Tú sabes lo que es. Que hay familias que viven en una casa que está bastante buena. Pero hay familias que viven en unas casas, señores, que se le cae encima. Porque la dictadura no da materiales. No da materiales, no, ellos no dan nada. Siempre hay que comprarlo. La dictadura cubana jamás le ha dado nada al pueblo. La dictadura cubana lo único que le ha dado al pueblo es hambre y miseria, persecución. ¿Para qué le voy a decir? ¿Para qué le voy a decir si en Cuba no hay nada? Ya ustedes saben que en Cuba no hay nada. En Cuba no hay luz, en Cuba no hay agua, en Cuba no hay comida, en Cuba no hay medicina, en Cuba no hay libertad. Nada, Cuba es una prisión abierta. ¿Qué es lo único que ha hecho la dictadura desde que llegó al poder? Robar. Robar, no ha hecho otra cosa que robar. Porque tú te imaginas nada más, ponte a pensar. Un cubano que tenga la casa bonita y se vaya para afuera y se la quiera dejar a una hermana, a su mamá, dime algo, y no se la pueda dejar. Porque hay que dejársela a la dictadura. ¿Vieron si son ladrones? Que yo le he dicho, miren señores, miren cubanos, los comunistas no cambian. Los comunistas son ladrones desde que llegan al poder. Si no, ponte a pensar en Fidel Castro, que fue ladrón número 1 desde que llegó al poder. Ladrón. Ladrón de ladrón. Lo que pasa es que el cubano es de mente corta. El cubano no piensa. El cubano no mira. Ustedes no se acuerdan. ¿Yo estaba en Cuba o ya yo estaba aquí? Estoy haciendo ese cuento, pero me parece que yo estaba aquí. Ya yo estaba aquí. Cuando Fidel Castro le llegó un dinero que tenía 900 millones de dólares y decía que no era de él.
y decía que no era de él. ¿Tú te crees? Ponte a pensar. ¿Tú te crees que un banco en el mundo entero es come mierda? Que le va a regalar 900 millones a una persona si no es de él. Dime algo. Miren, le voy a hacer esta historia y esto hace años de años. Él era un boxeador. Ahora no recuerdo. Me parece que era panameño o es panameño. Y le pusieron creo que 2 millones de más en la cuenta. En la cuenta y lo tuvo que devolver. Me parece que ese boxeador era panameño. O es panameño porque está vivo, no creo que se haya muerto. Dime algo. Cuando ese boxeador estaba en su apogeo, ¿tú crees que un banco va a ser tan bruto que le va a dar 900 millones a Fidel Castro? Y Fidel Castro no lo quería, claro, adelante del pueblo, para que el pueblo creyera que él era bueno, que nunca fue bueno, señores. Fidel Castro nunca fue bueno, Fidel Castro era un diablo, un diablo. Miren como yo le digo, si era un diablo, ustedes miren a Cuba, Cuba está castigada. Cuando Fidel Castro subió al poder, lo primerito que hizo fue cerrar todas las iglesias. Miren, yo le voy a hacer una historia, yo no sé si eso existe o no existe. Yo sé que yo era una niña cuando él triunfó, yo tenía 6 años. Y donde nosotros vivíamos, le decían, era una cosa como una escuela de cura. No me acuerdo ahora el nombre, señores, yo era una niña, yo tenía 6 años. Los metodistas, era en un lugar que era como alto y ahí tenían, pero una señora escuela no llegó y se la quitó. Ustedes no se acuerdan cuando Fidel Castro sacó a todos los curas y las monjas y las desterró para acá, para los Estados Unidos. Porque por eso yo le digo, cubano, hay que tener mente. Y yo era una niña. Fíjense que me estoy acordando cómo se llamaba esa escuela. Los metodistas. Eso tenía un nombre y quedaba... ¿Los carmelitas? No, los carmelitas no. Eso tenía un nombre y estaba como una... Pero en de escuela católica. Ya no me acuerdo cómo se llama, porque yo era una niña. Oye, se la quitó también. Se la quitó también. Porque cuando él llegó cerró todas las iglesias. Te lo digo yo que iba a la iglesia. Miren, yo iba al culto todos los domingos y por las noches yo iba con mis vecinas que fueron las que me enseñaron a ir a la iglesia. Pero yo por la noche no podía andar sola. Pero todos los domingos yo iba al culto, todos los domingos. Dime algo, ¿y hoy en día qué culto hay? Dime hoy en día qué escuela de curas hay. Miren, había una senda escuela, eso tiene un nombre, pero ya no me acuerdo, porque ya le dije, yo tenía como 6 años. Los metodistas, no. Eso tenía un nombre, yo no me acuerdo. Senda escuela católica. Y los domingos tú podías ir ahí porque había como culto los domingos y los curas te enseñaban, te daban para jugar, porque yo iba. Dime algo, yo creo que nada de eso existe. No existe, señores, y cuando Fidel Castro llegó al poder, lo primero que hizo fue cerrar todas las iglesias. ¿Tú te imaginas sacar a Dios de tu casa y meter al diablo? Porque Fidel Castro era un diablo. Ustedes no oyen, miren, señores, yo me pongo a pensar en la persona que pueda creer en Fidel Castro. Si cada vez que me acuerdo que ese hombre hablaba 12 horas seguidas, un loco nada más, un loco, por eso le decían que él era loco. ¿Cuándo tú has visto un presidente de un país hablar 12 horas?
Si un presidente habla 1 hora y es mucho. Y lo primero que llegó, señores, fue quitándole todo a los cubanos. Y todo el cubano que se iba de afuera tenía que dejarle la casa a la dictadura. Tenía que dejarle todo a la dictadura. No podía dejarle nada a la familia. Ni una cuchara le podía dejar a la familia. Y si esa persona, y yo era una niña, si esa persona tenía carro, si lo vendía tenía que buscarlo debajo de la tierra para poderse ir. Después metió una ley, que yo no me acuerdo qué edad era, pero metió una ley que todo el que no haya pasado el servicio militar no se podía ir de Cuba. ¿Cuántos padres dejaron a sus hijos varones porque no habían pasado el servicio militar? Dime algo. ¿Cómo ese hombre pudo separar a tanta familia? Piensen para que ustedes vean, señores. Piensen, cubanos. Piensen, el que no sea cubano que me vea, piensen lo más negro que hay en el mundo. ¿Tú te acuerdas del COVID? No, el COVID fue porquería para el comunismo. El comunismo es la plaga más mala del mundo. La plaga más mala del mundo. Y donde coge el comunismo, señores, se lo juro por mis hijas, es hambre y miseria. No tienes libertad. No. En el comunismo no hay libertad. En el comunismo no se puede ni hablar. Ya yo le dije, yo le hice el cuento del señor, un señor mayor, señora, que era un viejito. Sacó un cartel y le han dado una mano de golpe que ¿para qué le hablo? Fíjense cómo es el comunismo. Si cada vez que yo veo a una persona que defiende la dictadura cubana, lo primero que me viene a la mente, ¿por qué no se va como ¿cómo se llama? Roberto García Cabreja. ¿Por qué no se va para Cuba? Yo quisiera ser alguien del gobierno de este país para deportarlo, para que no pueda regresar más nunca a este país. Él no es ciudadano, óiganlo bien. Roberto García Cabreja no es ciudadano, él enseñó como si fuera el pasaporte americano, pero él no es ciudadano. Miren qué clase de chivatón. Dime algo, miren qué clase de chivatón. A mí lo que me extraña de Roberto García Cabreja, qué extraño que no anda con la asiática, porque la mujer de él es de un país del Asia. Tenían como 5 hijos, yo para mí que le pegaba los tarros. Porque Cabreja, Roberto García Cabreja, yo lo seguía porque hablaba mierda y ¿cómo se dice? Se emborrachaba que aquello era lo más grande de la vida. Dime algo, ¿quién quiere un hombre así? Y todavía no quiere estar en este país. Si yo fuera alguien grande en este país, lo mando para Cuba. Ya con lo que dijo de Marco Rubio, lo mando para Cuba. Que dijo que a Marco Rubio había que meterle un tiro. Lo mando, con eso ya tienen para meterlo para Cuba. Para que ustedes vean un hombre llorar. Porque tú sabes lo que es. Miren, señores, yo me pongo a pensar, porque yo se lo digo de corazón, yo no se lo digo jugando. Yo le tengo un odio al comunismo, yo le tengo un odio a los dirigentes de Cuba, desde, ¿cómo se llama el tipo ese de Cuba? Desde Díaz-Canel, a Ramiro Valdés, a García Fría, a toda esa gente de arriba, a Machado Ventura. Miren, Machado Ventura fue el primer secretario del partido en Matanzas. Yo era una niña casi. Después vino Julián Rizzo. Yo era una niña casi. Yo le tengo un odio a la gente de la dictadura, porque miren que habla mierda. Miren que habla mierda. Ahí sí es verdad que se acabó el dinero. Imagínense ustedes. ¿Cuándo vamos a ser libres en Cuba? Va a pasar años. Bueno, han pasado. Porque yo tenía 6 años y ya yo soy una vieja. Dime algo.
Dime algo, ¿hasta cuándo es eso? Por eso yo a veces no le digo, todavía no ha nacido un hombre con huevo en Cuba. En Cuba se acabaron los huevos en el 59. Más nunca un hombre con el corazón en el medio del pecho todavía no ha nacido. Estamos esperando que nazca. Dicen que cada 100 años. Ya llevamos 67 años. Dime algo. ¿Hasta cuándo es esto? Miren que los cubanos hemos pasado. Miren que los cubanos hemos pasado. Hemos pasado hambre, miseria, sed. Mi país no tiene libertad, no hay agua, no hay luz, no hay medicina. Dime algo. ¿Cómo pasa? Y ahora no hay transporte. Cuando yo era una niña, que éramos pobres, y era la época de Batista, nunca en la vida tú oíste decir que en Cuba no había transporte. Y valía un medio. Y valía un medio. Dime algo. Y hoy en día se acabó Troya. Con eso se acabó Troya. Y ahora están empezando igualito que al principio. Dice que todo el que se va le tiene que dar la casa. ¿Se acuerdan? Cuando se iban todos los cubanos de Cuba tenían que dar las casas, tenían que dar los carros. Si vendían los carros tenían que buscar el carro de abajo de la tierra, si no, no se podían ir. Dime algo. Dime algo. Ya ellos sabían que esa persona que se iba tenía carro. Y para que poder hacer los papeles se tenía que buscar el carro. De abajo de la tierra. Ellos se hacían dueños de todo, como ahora. Ahora se hacen dueños de todo. Ahora dicen que hay que volverle a dar las casas. Dime algo. Desde que bajaron de la sierra son ladrones. Tú sabes lo que es. ¿Cuánta familia tú no tienes? Y no le puede dar nada. Como antes, ni una cuchara tú le podías dar de tu casa. Y ahora es parecido. Como hemos nosotros pasado como nosotros los cubanos hemos pasado. Como nosotros los cubanos hemos pasado. Como tenemos que aguantar, no tenemos libertad, no tenemos nada. No tenemos patria, no tenemos nada. Piensen para que ustedes vean. Lo que pasa es que el cubano no piensa. Yo siempre digo, el cubano no piensa. Es como esto. Piensen para que ustedes vean. Tú sabes lo que es que con el hambre y la miseria que uno tenía o que tiene, o los que están en Cuba, tener que aguantar esas perolatas, tener que ir a una reunión. Oiga, es duro, ya yo hubiera estado presa. Es como yo le dije, a mí no hay nadie que me obligue que yo sea federada, que yo sea miliciana, nadie que me obligue a ser guardia, no. No creo que nadie. Yo nunca en mi vida he pertenecido a nada, ni en Cuba. Porque ustedes creen que viven a echar 4 años. Como decían ellos, por peligrosidad. Dime algo. Y en este país que yo llevo 47 años, nadie nunca en la vida, nadie me ha tocado la puerta. Nadie nunca me ha preguntado para dónde voy. Nadie me ha preguntado nunca si trabajo o no trabajo. Dime algo. Piensa para que tú veas. Recuerda nada más. En Cuba tienes que trabajar.
tienes que pertenecer al comité de chivato, tienes que pertenecer a la federación. Yo no sé lo que es eso porque yo nunca he pertenecido a nada. Nunca, ni en Cuba ni aquí. En Cuba me hacían la vida imposible. Dime algo. Que si entraste, que si no entraste, que si saliste, que si tostaste café, que si compraste algo. Ustedes saben que en Cuba hay problemas con cosas que tú compras, que tú cocinas y se oye el olor. Tú sabes lo que es vivir en un país, en tu país, y vivir con esa agonía. Si tú tostabas café, no, ¿para qué le digo? ¿Para qué le digo? Dime algo. ¿Para qué le digo? ¿Tú te imaginas que esa gente llegaron y acabaron con todo? Con todo, señores, que eso es mucho decir. Con todo. Y después tenía que ir a las calles, a las reuniones, a lo que ellos dijeran. Yo nunca fui a ningún lado, señores. Yo les soy honesta. Yo vuelvo y lo repito, pero es un terror lo que se vivía en Cuba. No sé ahora, pero es un terror. Tú no podías hablar. Porque el menos que tú te pensaras te echaba para adelante. Eso es la otra. Pónganse a pensar para que ustedes vean. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que la dictadura no se ha caído? Por la cantidad de chivatos que hay. En Cuba hay chivatos a 3 por 1 kilo. Dime algo. ¿Tú sabes lo que es con la agonía que tú vives en Cuba y que tú tengas un chivato en tu cuadra que sabe cuando tú sales, sabe cuando tú entras? Oiga, eso es duro. Duro, señores. Por eso es que la dictadura no se cae, por la cantidad de chivatos que hay. Y ustedes saben también por qué hay tantos chivatos. Porque esos chivatos viven a costilla tuya. Ellos te chivatean a ti. ¿Quién los chivatea a ellos? Piensen para que ustedes vean. ¿Quién los chivatea a ellos? Dime algo. ¿Quién los chivatea a ellos? Analiza para que tú veas. Es duro. Duro, duro. Yo lo digo aunque nadie me lo crea. Y si por una casualidad, ay Dios mío, si por una casualidad tú vives en la cuadra que tú vives, hay un policía, ¿para qué te voy a decir? ¿Para qué te voy a decir? ¿Para qué te voy a contar? Yo le he hecho el cuento, yo me río, era mi hermana, una señora que se llama Chela, que en paz descanse, había alguien más, ¿verdad? En la esquina de mi casa había una panadería y nosotros esperábamos que fueran las 12 de la noche para ir a buscar pan. Nos regalaban el pan a esa hora. Dime algo, si nos cogían o cogían a la gente de la panadería. Lo que pasa, nosotros también vivíamos al lado de un doctor, se llamaba el doctor Armentero. Era un viejito. Dime algo. Y esa gente era honesta, esa gente era honrada, esa gente no pertenecían a nada. Cuando aquello, señores, cuando aquello. Dime algo. Dime algo. No, no es fácil. Y cuando empezaron a quitar todo en las tiendas, cuando las bodegas se quedaron vacías, que más nunca en la vida se han llenado. ¿Tú sabes lo que es eso? Ponte a pensar. Ponte a pensar. Más nunca en Cuba ha habido una bodega llena. Una bodega con todo. Nunca la ha habido.
vacías, vacías, vacías. Ahí venía nada más lo que se daba el día primero. No, después de Rusia, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando daban la carne rusa, ay Dios mío, yo me río. En la bodega daban carne rusa. Después cogieron, me parece, que era cola encurtido. Las bodegas estaban llenas de pomo de cola encurtido. Había cola encurtido y era otra cosa más, que venía, dice, de Rusia. Y daban carne rusa, unas latas. Cuando yo llegué a este país, que mira que hace años, ay, era un poder de Dios cada vez que me acuerdo. Posiblemente nosotros hayamos comido carne de perro. Cuando yo llegué a este país y yo vi la comida de los perros que vienen en lata, que se llama alpo, algo así, idéntica a la carne rusa. Idéntica, es como si tú hubieras comido carne de perro. Dime algo, que después más nunca la dieron. La dieron una, yo no he dado nada, había que comprarla. Que se lavaba con agua caliente, que se le sacaba el gordo. Igualita a la carne de perro de lata, para que sepan. Dime algo. Increíble. Posible. Hay gente que dicen, a mí no me lo crean, señores, pero hay personas que dicen que eso era la carne que ellos daban, la carne de perro, esa que se llama apo, ¿verdad? Idéntica, señores, cuando usted abre una lata de esa, idéntica, el mismo color, todo. Dime algo. Dime algo. Y a lo mejor era verdad, porque miren, recuerden, dicen que el arroz que ellos nos daban lo que había que comprarlo en la bodega, que venía llena de gorgojo y unas cosas así, unas pelotas que parecían telas de araña, que te la vendían. Dicen las personas que saben, no yo que soy una comeyuca, dicen que ellos compraban el arroz que iban a botar. ¿No se acuerdan? Oiga, señores, eran unas pelotas de tela araña, una cantidad de gorgojo. Miren, el arroz había que lavarlo con detergente, había que lavarlo con limón o con naranja agria. No, ¿para qué le digo? Para poderte comer ese arroz. No sería verdad, sabe Dios si el arroz era que lo iban a botar, porque oiga, señores, venía lleno de gorgojo. Yo no le estoy hablando jugando, yo no le estoy hablando mentira. Y yo era casi una niña. Para comerse ese arroz había que lavarlo con detergente, lavarlo bien lavado. Había que escogerlo porque estaba lleno de gorgojo y de telaraña. Dime algo. Lavarlo bien, cuando tú lo ponías a hervir, que había que botarle el agua. En mi casa le botaban la primera agua que hervía. Dime algo, para comerse ese arroz. Y yo era casi una niña y yo me recuerdo todo eso. ¿Tú sabes lo que nos daban para nosotros comer? Nos daban, no, había que comprarlo, se vendía. ¿Tú viste hoy en día el hambre y la miseria que hay en Cuba? Cuando aquello había hambre y miseria. ¿Y que daban el arroz cochino ese? Nos vendían el arroz cochino ese. Se le traquetea. Se le traquetea el tubo, señores. Tú te pones a pensar y te entran ganas de dar grito. Te pones a pensar y te entra ganas de dar grito. Imagínate tú. Yo me quedo pasmada.
en aquel entonces que estaban a principio de la dictadura, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Oiga, señores, dura la vida del cubano. Dura. Nosotros hemos llevado una vida durísima. Nosotros los cubanos llevamos una vida de perro. Miren, tú te pones a pensar, piensa, el cubano está regado en el mundo entero. En el mundo entero, yo me acuerdo, ya hace un tiempo de esto, que sacaron donde había un cubano. Es un lugar que para tú pasar tienes que pasar en camello. Ahí había un cubano trabajando. Miren si habemos cubanos regados en el mundo entero. Dime algo. Cubanos regados en el mundo entero. Y tú te imaginas nada más que esa dictadura te diga que tú vayas a invertir a Cuba, cuando ellos le han robado todo al pueblo cubano. Para invertir a Cuba hay que tener timbales. Hay que tener timbales, lo vi yo, eso no me lo dijo nadie. El cubano que trabajaba en Alemania, cuando llegó a Cuba le quitaron todo, y no puede salir de Cuba hasta el 2030. Dime algo. Y todo allí es de ellos, todo. Allí tú no tienes reclamo de nada. Dime algo. Allí tú no tienes reclamo de nada. Piensa para que tú veas. Todo el cubano que vaya a invertir en Cuba está loco, porque te lo quitan todo. Ya yo he visto unos cuantos casos. Este no es el primero. No, señor. El otro que puso el Cosco en Cuba, todo, y después lo metieron preso. Dime algo. No digas tú, yo vi una muchacha que fue a Cuba a poner como si fuera un licor. Eso tiene un nombre, pero yo ahora no me acuerdo. Yo vi el video. ¿Un licor? No, un licor, eso digo yo. Yo le digo un licor, pero no es un licor. Ella puso algo de bebida. Una barra. Y se lo quitaron todo. Todo. Dime algo. ¿Y así cuántos cubanos no hay? ¿Cómo tú vas a ir a invertir donde está Alibaba y los 40 ladrones? ¿Porque qué no se cogen ellos? Ustedes no se acuerdan. Al principio, que el cubano se iba de Cuba, le quitaban todo, no le dejaban nada a la familia, le quitaban hasta las cucharas. Ahora va a ser igual. Miren qué clase de dictadura. Miren qué clase de dictadura, como le he dicho. Nosotros los cubanos no pensamos, miren. Dice que va a volver lo mismo, que todo el que se vaya tiene que entregar la casa. ¿Cómo te quedó el ojo? Yo le voy a decir una cosa, en la edad que yo tengo, cada vez que yo leo la historia de un dictador de cualquier país, es lo mismo. Todos los países que tengan dictadura, todos son iguales y todos son ladrones. Ahí no hay escapatoria. Dime algo. Dime algo. Y mira cómo invitan al cubano que vaya a invertir a Cuba. ¿Cómo tú crees? ¿Dónde está Alibaba y los 40 ladrones? ¿A quién tú les reclamas? Ahí no hay reclamación si todo es de ellos. Hasta los abogados trabajan para ellos. Fíjate tú. Duro, señores. Duro, yo no le estoy hablando de nada suave, duro. Un país que no hay libertad. En un país que tú no puedes hablar. ¿Cómo te quedó el ojo? Y es como yo le digo a la gente, a mí no me interesa Cuba. A mí no me interesa ir a Cuba para nada. Tú ves la gente que dicen, yo amo a Cuba. No, yo no amo a Cuba. ¿Cómo coño yo voy a ir al país que me botaron de mi país? ¿Cómo tú crees que yo voy a ir al país donde hay una dictadura? Al país que tú no puedes hablar. ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? Y si le da la gana de dejarte en Cuba.
Mire, ¿tú estás loco o no? Yo amo a este país, este es el que me lo dio todo. Lo que nunca tuve en Cuba lo tuve aquí, dime algo. Entonces, ¿quién me va a obligar a mí a ir a Cuba? Nadie. ¿Tú ves que la gente dice, yo amo Cuba? No, yo no amo Cuba. Si Cuba a mí no me dio nada, miren dónde estoy, miren qué país vivo. Si me votaron de mi país, entonces, ¿a qué país voy a amar? A este que me lo ha dado todo, donde nadie me pregunta para dónde tú vas, cuánto tú ganas, dónde tú trabajas, nadie. Ni nadie me pregunta a qué pertenece, nadie. Jamás en la vida, en los 47 años que llevo, ha llegado un policía a preguntarme qué yo hago, jamás. Entonces aquí yo voy a amar a este país que me ha dado todo. Todo, me dio hasta la vida. Dime algo. Mientras me votaron de mi país. Dime algo. No. Yo no puedo traicionar al país que me lo dio todo. Dime algo. Pues así es. Yo amo este país. Yo a Cuba no la amo. No, señor. Porque aquí me lo ha dado todo. Yo he trabajado, aquí nadie me pregunta nada. Y tengo lo que nunca tuve en Cuba. Tengo lo que nunca hubiera tenido en Cuba. En Cuba, por mucho que usted trabaje, por mucho que usted se sacrifique, nunca tiene nada. Siempre eres un animal que lo único que te quieren es para trabajar, para más nada. Dime algo. Una dictadura de 67 años. Una dictadura que le quitó todo a los cubanos. Miren Cuba, un basurero. Cuba, un basurero donde nadie trabaja, donde nadie produce. Entonces tú me vas a decir que cambie esto, que me lo dio todo. ¿Tú estás loco? Yo amo este país. Yo amo este país y no nací en él. Dime algo. Dime algo. Bueno, mi gente, los voy a dejar. Nos hablamos mañana. Si Dios quiere, cuídense. Que tengan lindo día.